respecto, obviamente por el tiempo. Yo escribí cuatro tomos de esta colección de La nave y las tempestades, que trato de explicar la historia. La nave es la iglesia, las tempestades es la historia, voy recorriendo y la respuesta de la iglesia a cada una de esas tempestades. Ese era mi propósito. El último de los cuales es el libro de modernismo, del cual voy a hablar mañana. Y ahora estoy escribiendo estoy dando cursos sobre los cristeros, que sería el último tomo que sacaré. Porque hablar de cosas más recientes es muy arduo, etc. Me quedaré en ello. Bueno, vamos entonces de la Revolución Francesa, el primer tomo, la Revolución Cultural, el segundo, la Sangrienta, el tercero, la Contrarrevolución Intelectual, y el cuarto, la Contrarrevolución Militar con la Guerra de la Bandera. Generalmente cuando uno habla de la Revolución Francesa habla del terror y de todo eso, que eso lo incluyo en mi segundo tomo, pero a mí me interesa mucho más el primer tomo que he escrito, que es la Revolución Cultural. La Revolución Cultural. Gramsci, este gran escritor comunista del siglo pasado, italiano, él sostenía que la Revolución Francesa era el modelo de la revolución que debía ser el marxismo en el mundo, para Europa. Rusia, dice, la hizo de otra forma, tomó el poder político y luego transformó el Estado y la sociedad. En Occidente, dice, no se puede hacer así, hay que primero hacer la revolución cultural, cambiar el modo de pensar de la gente, y lo último es la revolución política, la toma del poder, de modo que hay trincheras, digamos, entre la Casa de Gobierno y las personas individuales, que son las trincheras que comunican ideas. Radio, televisión, diríamos ahora, no solo televisión, pero prensa, la opinión pública, etc. Y dice que el modelo de la revolución que debemos hacer ahora es la Revolución Francesa. Porque dice, la Revolución Francesa dedicó un montón de años, cerca de 70 años, a preparar la Revolución Sangrienta. Y eso es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Tomar el poder sin haber cambiado el modo de pensar de la gente es altamente peligroso, porque la gente puede rebelarse contra ese poder. En cambio, primero hay que cambiar el modo de pensar de la gente. Es un trabajo de largo plazo. Como digo, en Francia ocuparon cerca de 60, 70 años en este trabajo de lavado de cerebro colectivo, y esto es lo que a esto solo me reduciré en el tiempo que queda, podemos discernir. Entramos ahora entonces en una etapa fundamental, al menos fundacional, de la Revolución Francesa, su periodo de incoación, la época del combate cultural. Durante el siglo XVIII se fue operando una mutación doctrinal. Las ideas hasta entonces imperantes en todos los terrenos, el político, el social, el literario, el religioso, se vieron públicamente cuestionadas. Es decir, cosas que antes eran indiscutibles pasaron a entrar en discusión permanente. Hasta 1748 aproximadamente, los que llevaban adelante aquel juego procedieron con cautela, claro, limitándose a hacer alusiones, insinuaciones, sarcasmos, ironías, porque, claro, el Estado no apoyaba estas cosas, la monarquía no apoyaba directamente estas cosas. Después, hacia mediados del siglo, 1750 más o menos, el movimiento pasó a la ofensiva general, bombardeando todo lo que el pasado había amado, había creído y había respetado. Poco a poco se fue tramando entonces una conspiración para divulgar las nuevas ideas que había que meter antes del golpe sangriento. Conspiración, la palabra puede parecer un poco exagerada, y pareció a los que la dijeron por primera vez como si vieran fantasmas, conspiradores extraños, etc. Un gran pensador francés, contemporáneo de los hechos, que había pertenecido a la Compañía de Jesús, que había sido expulsada de Francia y de otros países de Europa por los Borbones, corte influida por la masonería, llamado Augusto Barruel,
escribiría una sesuda obra en 4 volúmenes sobre estos temas, donde denuncia una verdadera conjura, dice él. Conspiración, lo mismo, ¿no? Una conjura. Algunos han señalado su discrepancia con esta manera conspirativa, como dije, de considerar los hechos, pero la hipótesis no deja de tener asidero en la realidad, porque si vemos los escritos de los mismos pensadores de la Revolución, vemos que hablan en términos de conjuración. Por ejemplo, Voltaire lo reconocería en una de sus cartas donde dice: es necesario obrar como conjurados, directamente dice así, es un grupito culto, obrar como conjurados, que los filósofos verdaderos hagan una cofradía como los francmasones, que los misterios de Mitra no sean divulgados, golpeen y oculten su mano. Los misterios de Mitra son misterios griegos, etcétera, que era una cosa secreta, esotérica. Lo compara con los misterios de los griegos, de Mitra, que se llama. Entonces, golpear y esconder la mano, conjurada verdaderamente. Así se dirigía al grupo todavía incipiente, pero ya activo, de los llamados filósofos. Y en carta a un amigo suyo, un gran amigo suyo, D'Alembert, le decía: es preciso que haya 100 manos invisibles que oraden el monstruo, es decir, la religión era el monstruo, que oraden al monstruo, de modo que caiga bajo 1000 golpes redoblados. Así que tuvo una verdadera ofensiva, ¿no? No era simplemente quedarse, hacer una crítica, escribir un librito, decir algo, sino permanente, corrosiva, constante, reiterada. Haciendo suya la recomendación de Voltaire, ocultaron celosamente ellos el objetivo último de su empresa, de su emprendimiento, llegando incluso a designarse entre sí con seudónimos, como hacen nombre de guerra, nombre de combate, para mejor esconder su identidad. D'Alembert era llamado a veces Protágora, otras Bertrand. Voltaire pasó a ser llamado Ratón, Diderot fue Platón, etc. O sea, elegían nombres de guerra, como se dice hoy, ¿no? Nombres de combate. El nombre, tomaron un nombre general, medio raro, esotérico, Cacuac se llamaba, que significaba, el que usaba ese nombre, Cacuac, era como un nombre con el cual mostraba reconocer a los fieles, ser del gremio, como si dijéramos. A menudo Voltaire los llamaba hermanos, al estilo de los masones. No quería Voltaire que desconociesen el carácter corporativo de su lucha. No quería que ignorasen que la guerra que él conducía era un verdadero complot en que cada cual tenía que jugar un papel propio y específico. Por eso, como les hacía decir por D'Alembert, les decía, en la guerra que habían emprendido, dice, es preciso obrar como conjurados y no como entusiastas, o sea, no como personas así de golpe, como conjurados, que hacen un plan, cada uno ocupa un aspecto, etc. Se ha dicho que fue Voltaire quien concibió este proyecto al modo de una conjuración. Esta idea se remonta por lo menos a 1728, o sea, como ven, casi 70 años antes de la Revolución Francesa, ¿no? De que estalle la Revolución. Van preparando los espíritus, año en que volvió de Londres, donde él se encontraba ocasionalmente. Al parecer fue en Inglaterra donde se comprometió a consagrar su vida a los ideales de la filosofía. Ellos llamaban filosofía, enseguida explicaremos qué quería decir este nombrecito, que era un nombre de guerra, ellos para ellos un nombre de honor. Somos los filósofos, entre comillas, los filósofos, era el nombre que se tomaban ellos. Durante varios años estuvo solo, pero luego logró encontrar el número de adeptos que necesitaba para su emprendimiento e insuflarles su personal entusiasmo. Hemos hablado entonces de este grupito pequeño pero activo de filósofos que se congregarían inicialmente en torno a Voltaire. Pero corresponde preguntarnos qué significa, qué entendían por esta palabra filósofo. La palabra filósofo y filosofismo, que estuvieron tan en boga entre los años 1750 y 1760,
tienen un sentido muy concreto. En el lenguaje corriente de aquel tiempo, el término filosofismo designa el conjunto de ideas modernas y filósofos, los escritores que sostienen dicho sistema y tratan de hacerlo prevalecer sobre las ideas tradicionales. Filósofo se escribe un filólogo del tiempo, es el hombre, es el nombre dado en particular en el siglo XVIII a hombres que cultivaban la filosofía y la hacían servir al derribo de las antiguas opiniones. O sea, la filosofía era la exaltación de la razón contra las antiguas opiniones, contra la fe, contra la revelación, etc. Barriel, este padre jesuita del que hablé recién, nos ofrece una definición más precisa. Dice: el filosofismo en general es el error de aquellos que, reduciendo todo a su propia razón, rechazan en materia de religión toda otra autoridad que no sea la de las luces naturales. Es el error de aquellos que en adelante se rehúsan a todo misterio que supere a su razón, de aquellos que, rechazando la revelación, echan por tierra completamente la religión cristiana sobre pretexto de mantener la libertad, los derechos de la razón y la igualdad de esos derechos en cada uno. Tal era la estructura mental de este grupo de filósofos. No fueron grupos de intelectuales académicos, desinteresados de la realidad, esos que están en un escritorio y que importa lo que pasa en la calle, no le importa nada. En estas sociedades de pensamiento, como fueron llamadas, sus integrantes se reunían para discutir cómo llevar a cabo la gran obra de la Ilustración, porque ellos venían a traer las luces, luego de las tinieblas medievales, ellos venían a traer la Ilustración, la iluminación, los iluminados. De allí irían derivando gradualmente hacia la agitación política, la mera conversación y la especulación en una tarea revolucionaria. ¿Cuántos fueron estos filósofos? Jean de Viguerie, un autor con el cual mantengo correspondencia, un hombre muy inteligente, uno de los mejores estudiosos de la Revolución Francesa, afirma que varias decenas pertenecientes a dos generaciones, más precisamente él dice 31 hombres. Nos impresiona esto, 30 tipos hicieron la gran Revolución Francesa. Le digamos culturalmente, intelectualmente, para que nosotros a veces pensamos qué difícil, etc. 31, dice señala hasta este 1, 31. Pequeño grupo entonces, 2 o 3 decenas de personas. Bien, sea lo que fuere, no hay que pensar en un bloque compacto, sin fisuras. Entre ellos, no siempre los grandes filósofos, siempre digo filósofos ahora en este sentido, subversivo, no siempre los grandes filósofos estaban de acuerdo entre sí. Unos eran espiritualistas, otros materialistas, unos se profesaban deístas, otros ateos. Voltaire se podía enfrentar con Rousseau en algunos puntos concretos o incluso en cuestiones esenciales, pero sobre tales divergencias había denominadores doctrinales comunes en su visión del cosmos, el primado del hombre, considerado como centro del universo. No en vano, como decía Diderot, que el hombre es el término único al que hay que reducirlo todo. ¿Ven? El humanismo, puramente naturalismo. El hombre es el término, hay todo el hombre. Por eso ciudad del hombre, decía San Agustín, el hombre con mayúscula. Todo, así como la ciudad de Dios reduce a Dios, ordena a Dios todo, la ciudad del hombre ordena todo al hombre. Adoración del hombre. Es el hombre mismo, la omnipotencia de la razón, vista como árbitro de todo pensamiento y de toda conducta en el campo de las costumbres, la convicción de que la moral basta y no necesita de enseñanzas divinas ni de recompensas de ultratumba. Más aún, como decía Diderot, sin la religión los hombres serían un poco más alegres porque Cristo es sombrío, Cristo es triste. No eran verdaderos filósofos, su apertura era la praxis, no la especulación. O sea, en realidad no eran lo que se llamaban filósofos, no era en el sentido que entendíamos la palabra filósofo, un Aristóteles, un Santo Tomás, no eran así. Les gustaba más organizar que contemplar. Eran filósofos en orden a lograr una transformación de la sociedad.
Bien, esto quería decir sobre la palabrita filósofos. Bien, los filósofos estos iniciaron un doble emprendimiento, por así decirlo, una doble finalidad, con dos fines muy concretos. Nos lo señala un inglés perteneciente a la nobleza de su patria, Lord Orford. Luego de su estadía en París, donde conoció a personas de este grupo, sacó la conclusión de que la palabra filósofo significa, dice él, hombres que tienden unos a la destrucción de toda religión, otros en mayor número a la destrucción del poder monárquico. Y es cierto, ellos decían, tenemos dos enemigos, el altar y el trono. ¿Entienden? Los altares y el trono. O sea, había que atacar a los altares, a la Iglesia católica, ¿no? Particularmente, y el trono, la monarquía. El mismo Condorcet, uno de ellos, nos explica en su metodología revolucionaria para el logro en ambos objetivos. Todas las formas deberán ser empleadas, dice él, desde la burla hasta lo patético, desde la compilación más erudita hasta el libelo, hasta el panfleto, sobre el tema del momento, cubriendo en verdad, dice, la verdad, según los filósofos, claro, con un velo que tenga en cuenta los ojos demasiado débiles y deje el placer de adivinarlo. O sea, dejar como una incógnita para que la gente se interese por la verdad que dicen ellos, la verdad de ellos, claro, la pseudo-verdad. Cuando se hable de la religión, se decía, habrá que defender una semitolerancia. Cuando se hable de política, habrá que propiciar una semilibertad. No habrá que hablar de despotismo cuando se combate los asuntos religiosos, ni hablar contra el culto cuando se exhorta la rebelión contra el tirano. O sea, cuando hablo contra el rey, no hablo del culto. Cuando hablo con el culto, mezclo las cosas. Vuelco todo bien en una dirección. Pero siempre habrá que atacar esas dos llagas, la religión y los reinos, y atacarlos en sus principios, aun cuando los que oyen dichas críticas crean que el objetante no se interesa más que en los abusos indignantes o ridículos. Se centraba, qué ridículo el rey tal cosa, qué ridículo la Iglesia haciendo estos sacramentos raros, la gente tiene esa idea. Será preciso, dice, golpear a esos árboles funestos en sus raíces, aun cuando los que escuchen los golpes de hacha crean que solo se trata de podar algunas ramas desmesuradas. A veces enseñarán a los amigos de la libertad que la superstición que cubre el despotismo como un escudo impenetrable es la primera víctima que deben inmolar, la primera cadena que deben romper, o al contrario, denunciarán a los déspotas como el verdadero enemigo de su poder. Como se ve, el plan de Condorcet es astuto y se vale de estratagemas pero siempre en el convencimiento de que tanto la religión como la autoridad de los reyes no son sino dos árboles funestos que hay que erradicar de cuajo. De los dos enemigos, obviamente el más importante era la Iglesia. Lo primero que hicieron en este campo fue lograr la expulsión de los jesuitas, que en aquel tiempo eran muy militantes. Digo en aquel tiempo porque ya sabemos que no, los tiempos actuales no son aquellos. Pero enseguida advirtieron que eso no bastaba. Aún sin ellos, como los echaron, lograron echarlo, que la corona misma los echase, subsistía el cristianismo. Había que apuntar pues contra la Iglesia en su conjunto y en última instancia contra el mismo Cristo y contra Dios. Esta lucha, una especie de cruzada invertida, llenaba de gozo a los combatientes de la razón. El primero de los enrolados sería un tal Esteban d'Amilaville, para quien solo la canalla podía creer en Jesucristo. Solo la canalla, o sea, entendía por canalla el pueblo, era muy despectivo del pueblo común. O sea, para ellos, dejemos el cristianismo para la plebe, para la mersa, digamos, la canalla, así decía. Su amigo Voltaire, hablando de él, le decía en carta a d'Alembert que su característica especial era odiar a Dios. Este amigo, ¿no? Conocido, odiar a Dios. Esa era la característica de su vida, odiar a Dios. Un odio había. Cuando murió, le volvió a escribir a d'Alembert: extrañaré toda mi vida a d'Amilaville. Amaba la intrepidez de su alma. Él tenía el entusiasmo de San Pablo, es decir, tanto celo para destruir la religión como San Pablo la tuvo para establecerla. Es un celo invertido. Es una cosa medio demoníaca, ¿no?
Entonces decíamos que detrás de todo este movimiento está el influjo de Satanás, ciertamente. Voltaire había puesto casi como eslogan de su docencia una fórmula sacrílega: écrasez l'infâme, decía, aplastad a la infame. ¿Quién era la infame? La Iglesia. Écrasez, pisotear, aplastar. La infame, era la Iglesia. Refiriéndose a dicho propósito, le había escrito al rey Federico, que era de Prusia, que era muy amigo, íntimo amigo de los filósofos, pidiéndole su opinión. No está reservado a las armas destruir al infame, le respondió aquel rey. Ella perecerá en brazos de la verdad y por la seducción del interés. He notado, prosigue diciendo el rey prusiano, que los lugares donde hay más conventos son aquellos donde el pueblo está más ciegamente unido a la superstición. Será pues preciso ir destruyendo los claustros. Todo gobierno que se determine a esta operación será amigo de los filósofos y partidario de todos los libros que ataquen las supersticiones populares y el falso celo que se les querrá oponer. Así que, como ven ustedes, si los reyes hubieran sido pro-iluministas, pro-filósofos, los hubieran perdonado. Los atacaban en el grado en que favorecían el catolicismo, en que mantenían aquella especie de cristiandad. Ya no aparecía la Edad Media, pero algo quedaba de eso. Eso, si el rey se hacía iluminado, entonces lo perdonaba, como a Federico de Prusia. A dicha recomendación agregaba el rey un pequeño proyecto que enviaba al patriarca de Ferney, como lo llamaba Voltaire, nombre religioso, el patriarca de Ferney. Ferney era una finca que el pensador francés había comprado en el campo y donde pasaría los 18 últimos años de su vida. Usted me preguntará qué hacer con los obispos, le dice. A lo que respondo que no es todavía el tiempo de tocarlos. Hay que comenzar por destruir a los que enardecen al pueblo con el fanatismo. Desde que el pueblo esté enfriado, los obispos se convertirán en mozalbetes, de los que con el correr del tiempo los soberanos dispondrán a su arbitrio. Estos consejos le agradaron a Voltaire. La idea suya, le dice él, le respondió, de atacar por los monjes la superstición cristícola es propia de un gran capitán. Una vez abolidos los monjes, el error quedará de manifiesto ante el desprecio universal. Como ven ustedes, el cristianismo era uno de los blancos elegidos. En ello concordaba Voltaire, d'Alembert, Federico II, Diderot, y tras ellos el conjunto de los jacobinos. Este era el principal enemigo, la católica, digamos, la fe católica, la Iglesia. Las banderas de la libertad y de la igualdad, el solo recurso a las luces de la razón, no serán sino el corolario del lema écrasez l'infâme, destruida la Iglesia de Voltaire. La religión de la infame, que somete la razón a los misterios sobrenaturales o a la autoridad de una revelación trascendente que proviene de lo alto, no es sino una religión de esclavos. Es preciso aniquilarla si se quiere establecer en el trono la libertad y a la igualdad. Razón, libertad y filosofía. Estas palabras, siempre con mayúscula, están sin cesar en los labios y en la pluma de d'Alembert y de Voltaire, al modo de arietes contra el Evangelio y la revelación. Los últimos 20 años que precedieron la Revolución se caracterizaron por una intensificación impresionante de la ofensiva antirreligiosa. Llueven bombas sobre la casa del Señor, se burlaba Diderot en 1768, y Voltaire escribía a d'Alembert: la lluvia de libros contra la clericalla sigue intensificándose cada día. Cuando estalle entonces la Revolución sangrienta, se reunirán todos los ateos, deístas, escépticos e impíos de cualquier denominación. Serán las legiones que Voltaire recomendaba formar a d'Alembert para la lucha contra el orden sobrenatural. La meta fue la señalada por Mirabeau, quien en 1789 sería miembro de los Estados Generales. Hay que descatolizar a Francia. Eso era el fin, descatolizar a Francia. Bien, ahora, ¿cuál fue el método concreto para lograr esto? ¿No? Que es lo que yo quiero en este poquito tiempo expresar. ¿Cuál fue el método concreto? El proselitismo de los filósofos, apóstoles del nuevo evangelio,
fue muy inteligentemente tramado. Ante todo, los salones, lo primero que organizaron. ¿Qué es esto de los salones? Eran puntos de encuentro predilectos, generalmente eran casas de familias nobles, porque también hubo nobleza metida en esto, que quería estar al día, a la paz, ser simpático, ser del tiempo, esto es estúpido que hay en todas las épocas, ¿no? ¿Dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Lo que piensa la mitad más uno, etc. Bueno, entonces, salones eran sus puntos de encuentro predilectos, sobre todo si se trataba de nobles que habían adherido a la filosofía, porque quedaba bien, como dicen los franceses, quedaba bien ser amigo de los filósofos. No en vano observaba Hipólito Taine que el gran talento de la nobleza consistía solo en savoir vivre, savoir vivre, ¿no? Esto era, ellos querían divertir en la vida, pasarla bien, como que dice saber vivir, dice, y su ocupación, la ocupación de esta gente era recibir y ser recibido, o sea, visitarse, vida social, en salones de la nobleza. Bueno, ellos aprovecharon esta costumbre francesa para hacer de esos salones centros subversivos. Llevado de cabeza primero de esta gente que sería como dirigente luego, con el tiempo. Eso respondía muy particularmente a la afición esta de los franceses, según lo señala el mismo autor. Dice, el francés tiene nativa inclinación a la sociedad, sigue sus exigencias fácilmente y sin molestia. En estos locales se daba cita a la florinata de la sociedad parisina. Los personajes distinguidos de la corte, incluidas las damas más elegantes, los filósofos, poetas y científicos de mayor fama y aquellos abates dieciochescos de peluca empolvada, frases felices, espíritu escéptico y costumbres aseglaradas, al decir del padre García Villolá de su historia, ¿no? O sea, sacerdotes traidores, digamos traidores, sacerdotes mundanos completamente, con peluca empolvada, qué sé yo qué, ¿no? Todos estos se juntaban en los salones. Espíritus fuertes que veían con simpatía y preparaban así la gran revolución. Allí se divulgaban entre sonrisas obradoras las ideas más avanzadas que la censura oficial no permitía publicar en los libros. Entonces, boca a oído, directamente entre ellos se hablaba de esto. Ahí se hacía la crítica con inconsciente frivolidad de todo lo tradicional, la religión, la moral, la autoridad. Los que integraban esos grupos se divertían despreocupadamente, cerrando las ventanas para que no oír el trueno de la tempestad que se acercaba, según dice el mismo padre García Villoslada. Ser presentado en uno de esos salones era el modo más seguro para ser recibido en la sociedad de los filósofos. Bien, así que entonces tenemos ya a estas curiosas reuniones. Imaginemos la escena de una reunión de esas, como nos la describe algún historiador. Había comenzado la reunión, brillante, bien regada con bebidas exquisitas y abundantes. La conversación era el principal elemento, pero una conversación con toques de filosofía, entre comillas, ¿no? Resultaría insípida. Entonces no empezaban hablando de estos temas, empezaban hablando de tonterías, ponían pimienta en la conversación, ironía, le encanta el francés, es muy irónico, paradojas, agudezas, audacias, impiedades, una pequeña blasfemia como adorno cada tanto. No hay almuerzo o comida donde no tenga su lugar toda esta mezcla, ¿no? Y así un autor nos describe su desarrollo. Los comensales se encuentran ante una mesa dedicadamente lujosa, entre mujeres sonrientes y con alhajas, hombres elegantes, corteses y cultos, donde la inteligencia está alerta y el trato es distendido. Desde el segundo plato comienza la charla. ¿Quién se privaría, llegados a los postres, de poner en solfa las cosas más graves? O sea, empezaban hablando de tonteras, noticias del día, y luego iban llegando, cuando avanzaban los platos, avanzaba también el nivel de la conversación. Hacia el café, dice, se planteaba alguna cuestión importante, como la inmortalidad del alma
o la existencia de Dios. Se aprovechaba la ocasión para burlarse sin tapujos de los llamados prejuicios, supersticiones y fanatismos. Allí se reían del pobre Jesucristo, de sus sacerdotes, del pueblo atrasado que veneraba las imágenes. Y cuando el vino corría con mayor generosidad, se hablaba de cómo sacudir el yugo de la religión, no dejando subsistir de ella, sino lo que fuera preciso para mantener la canalla en la sumisión a las leyes. ¿Recuerdan la canalla de la plebe? Voltaire le llamaba la canalla. O sea, la canalla necesita que haya un Dios para mantenerla con riendas. Pero no la gente que somos culta, eso no los filósofos. Algunos, como D'Alembert, no sentían inclinación por este tipo de reuniones, pero Voltaire le recomendaba: no, D'Alembert, tienes que ir, que no se privase de asistir a ella. Y para representarnos mejor aquellas conversaciones tan atrevidas como atractivas, nos han quedado muy numerosos relatos, pero los vamos a saltear por razón de tiempo. Así que los salones fue una de las cosas más importantes, y junto a los salones y clubes donde se reunían, debemos agregar los cafés. Esto es un invento de la época, cafés. Esta es una idea que al mismo, lo digo esto entre paréntesis, los cafés, estos cafés se reunían, por ejemplo, si yo lo quería ver a Voltaire, sabía que Voltaire iba al café El Molino, qué sé yo, parecía algo, ¿no? Entonces, café literario, algo así. Entonces yo sabía que a uno que admiraba yo, a D'Alembert, lo iba a ver a tal otro café. Y en esos cafés había una conversión más llana que en los salones. Los salones era más etiqueta un poquito, pero acá no. Los cafés eran más llanos. Y digo que yo recomiendo ahora hacer cafés. En Buenos Aires me he hecho caso varios cafés de los nuestros, amigos nuestros, en donde hay también libros. Por ejemplo, los marxistas lo hacen en Buenos Aires con muy buen éxito. O los izquierdistas. Hay una librería en Buenos Aires, por ejemplo, que tiene, yo lo recomiendo a todos mis amigos eso. Si usted quiere hacer una librería, hagan así. Planta baja, librería, como la librería Gandhi en Buenos Aires, calle Corrientes. Una librería. Baje usted un piso, una cafetería. Al fondo, un saloncito pequeño para actos. Eso entonces va haciendo que la gente vaya allí. Allí van los amigos, saben que van a encontrar gente conocida, café literario. Con eso se va metiendo nuestras ideas, las buenas, ¿no? Pero estos hacían los cafés, lo que estoy diciendo, en España existió hasta hace poquito los cafés todos sabían el café de Unamuno, cuál era, pero si lo quería conocer Ortega y Gasset, iba a tal café. Bueno, pero sigamos con los cafés concretos estos. Se crearon estos, se reunían los amigos de los filósofos, si bien de manera menos elitista que en los salones. Y así en 1789, el año de la Revolución, París contaba con más de 1800 cafés, donde se debatían las ideas más heterodoxas, lo que en la capital de Francia se hizo de manera formal, también a su manera se hizo en las provincias de Francia. Bueno, lo que ellos buscaban con todos estos medios de difusión era crear la opinión pública. Bien ha señalado Jean de Viguerie, que digo que es el mayor especialista en la Revolución Francesa, que yo usé mucho en mis libros, que las luces se llamaba, ellos eran las luces, recuerda, iluminado, ilustración. Aufklärung en Alemania había un movimiento semejante bajo ese nombre. Digo que ha señalado Jean de Viguerie que las luces no fueron solamente un sistema abstracto de filosofía, fueron también y sobre todo una visión del mundo, una manera global de considerar la historia, los hombres y las cosas, es decir, un estado de espíritu. Pues bien, un estado de espíritu, ¿cómo se difunde? Principalmente por la atmósfera del tiempo, por la moda. Esa es la manera de insuflar un estado de espíritu. Por las conversaciones, por el teatro. Si las pequeñas ciudades y las aldeas no tenían salones ni cafés literarios, pasaban por ellas grupos de actores ambulantes representando piezas de teatro, por ejemplo, que vehiculaban las nuevas ideas. Por lo demás, no olvidemos que el espíritu de las luces fue en buena parte el espíritu de los burgueses y de la clase dirigente. A partir de ello se impuso naturalmente a toda la sociedad
por las vías ordinarias del prestigio y de la autoridad. Y de este modo, y mucho más fácilmente que por los libros y las sociedades, se fue convirtiendo en el espíritu dominante, influyendo en el modo de pensar de la gente y en las relaciones sociales. Para darse importancia al del público, los filósofos procuraron también introducirse en las academias. En Francia había academias, varias academias en aquel tiempo. El título de académico era todo un honor. Yo soy académico, se le cae la baba de soberbia, de orgullo el tipo, era de una academia. No era solamente honorífico, sino que sus miembros se comprometían a cultivar las letras y la ciencia. Las academias habían empezado mucho, 2 siglos atrás. Y la academia más importante era la academia llamada la Academia de Francia, a la cual trataron de entrar estos señores ilustrados, de la Ilustración, hasta llegar a apoderarse prácticamente de varias academias, incluida la Academia de Francia. Lo importante era que sus amigos fuesen incorporados por cualquier medio. Advierto todo lo que de ello resultaría para la causa común, confesaba D'Alembert. Entonces, esta academia, que antes era formada por gente católica, siglos pasados, más aún no podía entrar si no era católico, en cambio ya en la segunda mitad del siglo XVIII pasó a ser una sucursal de la filosofía, podríamos decir. Había empezado Luis XIV esto con buen estilo, nivel intelectual y todo, grande y brillante, pero fue ocupada, o sea, fue otro zarpazo que se dio en la Revolución Cultural, tomar todos esos cargos que daban prestigio, duraba el viejo prestigio que le habían introducido sus fundadores. Y finalmente, para este método también utilizaron libros que hacían llegar hasta los pueblos más remotos, libros con precios muy asequibles, y panfletos. Salían panfletos burlándose de tal, de cual, repartían por las calles, todo eso. Bueno, alguna vez lo metían preso, alguna vez, pero a los 15 días lo largaba, porque Luis XVI, el rey, no era tan consciente e incluso quería un poquito estar al día, él también, en esto, y no se animó a atacarlos. A veces sí estaban presos un mes, pero luego salían con gloria, ¿no? Y seguían adelante con una nueva condecoración. Ha sido preso de la cultura porque era un hombre culto, ha sido llevado a la prisión. Bien, así vamos viendo cómo estallaba esta revolución. El poder de la prensa, entonces. Ningún gobierno se ha dicho más literario que el de la revolución. Literario, o sea, trabajó la revolución por los escritos. Muy importante los escritos. Yo me he convencido escribiendo tantas cosas como he escrito, cómo se puede influir. Voy a contar un cuentito para descansar. Porque una vez vino un señor a verme. Tenía 60 y pico de años. Yo no sabía quién era, pero no tengo memoria, así que no era raro para mí no saber quién era. Se me dijo, mire padre, yo voy a sus conferencias, he sido profesor de la UBA, yo cuando tenía 15 años era nacionalista católico. A los 18 años me hice liberal católico, pero liberal. Y luego me recibí, entré en la UBA, profesor, 30, 40 años enseñando ciencias políticas. Hasta que leí su libro de la cristiandad. No estoy haciendo propaganda ni marketing, es un ejemplo normal. Su libro de la cristiandad. Y me pregunté, ¿es posible que yo haya vivido tantos años de mi vida equivocado? Me lo repitió 1000 veces, pero padre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo haya estado tan equivocado? Había enseñado la otra cosa. ¿No? Me quedé impresionado. Digo, un libro que puede convertir Generalmente a esa edad uno no cambia, es muy difícil cambiar a los 60 años. De una vida hecha ya. Por eso digo, a veces es muy importante la prensa. Esto lo entendieron bien, eso, ¿no? El poder de la prensa. Como dije, ningún gobierno más literario en el sentido que, o ningún pregobierno, todavía estamos en la preparación de la revolución, más literario. Lo que se escribió durante la revolución cultural se convertiría luego en texto de las leyes. Lo prepararon despacito, esas serían las futuras leyes que iban a imperar en Francia. Fue entonces cuando se calificó a la prensa por primera vez de cuarto poder, una fórmula que hoy se usa mucho, ¿no? Está el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y el cuarto poder es la prensa.
porque cambia el modo de pensar de la gente. Esto lo entendió muy bien Gramsci, ¿no? La revolución cultural debía pasar por la prensa. Ahora, digamos, pasa por la historia, en buena parte. El gramscismo pasa por la historia, me parece. O sea, tergiversar la historia. Que los malos pasan a ser buenos, los buenos malos, o los buenos se les ve llenos de defectos, de pecas, de toda clase de cosas. Si es Mozart, qué sé yo, que era un homosexual, cualquier cosa, con tal de destruir todos los arquetipos, todos los modelos, yo creo que en este momento la revolución cultural tiene su predilección en la historia. Por eso estudiando historia, preocúpense con un motivo también, no solo de formación doctrinaria, sino de defensa de nuestra fe católica conculcada, aprendiendo la buena historia. Necker, que fue ministro de Economía de Luis XVI, pudo decir: ha surgido una autoridad que no existía hace 2 siglos y con la que había que contar, la autoridad de la opinión pública. O sea, esto no existía antes, en la época de Luis XIV, qué sé yo, no existía. Ahora esto sí hay. Ahora, la opinión pública que pesa sobre los gobiernos, ¿no? Y pesa pudiendo cambiar a veces la orientación del gobierno. Otro autor, de la Rivière, dice: quien manda no es el rey, sino la opinión pública. Había logrado eso, una victoria de ellos. Asumió así el trono de la política un nuevo monarca, la opinión pública, camino a la total uniformación del pensamiento. Fue la primera guillotina, podríamos decir, la guillotina de papel. De un cabo al otro del reino se usaban los mismos conceptos, las mismas palabras. Lo peor fue que dicha campaña mediática, abrumadora, como pocas veces en la historia, no halló la resistencia condigna, no encontró una apologética apropiada en el campo católico y tampoco en el campo político. Esto es una gran deficiencia del tiempo y que hay que señalar también. Yo después lo señalo más largamente, pero ahora solamente lo insinúo. Bien. Una obra importantísima en esta revolución cultural es la llamada enciclopedia. Todo comenzó en 1743 por una iniciativa proveniente del mejor editor del Reino de Francia, André Le Breton. La idea original de este hombre, o sea, 50 años antes de la Revolución, ¿no? La idea original de este hombre no tiene nada que ver con los revolucionarios, fue una idea, una simple traducción de una obra de origen inglés llamada Ciclopedia, no enciclopedia, sino Ciclopedia, o Diccionario Universal de Artes y Ciencias, que en 1728 había editado un señor, Chambers, en Londres. Era la moda de la época, las enciclopedias gustaban mucho en ese tiempo. El siglo XVIII, escribe Gaxot, es el siglo de los diccionarios. Bueno, entonces, aprovechando este interés general por este asunto, un francés quiso traducirlo al francés, pero luego dijeron, no, se apoderaron de la idea, digamos, los llamados filósofos, para hacer una enciclopedia a su gusto. Otro ariete de combate formidable, Yo no sé bien, ahora no me acuerdo, pero creo que son 130 tomos, gruesos, así. La enciclopedia, entonces. Desde el comienzo, la enciclopedia fue anunciada como debiendo formar el conjunto, el tesoro más completo de todos los conocimientos humanos. Ahí va a estar todo. Quiere buscar tal cosa, la luna, la cara derecha de la luna, todo lo que busca usted está en la enciclopedia, como las computadoras ahora que yo aborrezco también, pero más a la enciclopedia aborrezco. Así que entonces él quería juntar el tesoro completo de todos los conocimientos humanos. Si bien privilegiaría las ciencias exactas y naturales, así como las técnicas, se proponía también dar un lugar a la religión, la teología, la historia, la geografía, la astronomía, el comercio, en fin, todo lo que puede ser objeto de una ciencia, incursionando asimismo en la poesía, la elocuencia, la gramática, la pintura, la arquitectura, las manufacturas, todo lo que es objeto
de las artes útiles y agradables. Nada dejaba de encontrarse en esta obra, estaba todo. Busque lo que busque, usted lo va a encontrar. Sola ella habría de valer por las más inmensas bibliotecas. Solo ella podría suplir, podríamos decir, a todas las bibliotecas. Bien. El estado de ánimo de los propulsores de la enciclopedia era ampliamente optimista, lo cual se revela con toda claridad en el modo como releían la historia. Se trataba de esclarecer a la humanidad sumergida hasta entonces en las tinieblas de la ignorancia, de pasar de la noche, signada por la falta de conocimiento y por la superstición, a las luces, los resplandores de la razón y de la ciencia. Así se nos muestra aquella inmensa obra del discurso preliminar que lo escribió D'Alembert. Colaboraron allí todos los filósofos, pero también colaboraron también allí personas que eran católicas, buscaban sacerdotes, porque la obra no era tonta, no era decir Dios, pues Dios es un infame, no. Por ejemplo, trataban el tema de Dios bien, lo trataban bien, pero luego remitían a referencias que lo dejaban a Dios como la mona. Así que no fue, lejos de ser una obra de abierto y descarado sectarismo, ya que incluso colaboraron en ella, según acabamos de decir, algunos católicos y hasta sacerdotes. La enciclopedia inclinaba a sus lectores a ir aceptando la supresión de todo lo absoluto, la abolición de todo lo sobrenatural, la negación de todo milagro, de todo misterio, incluso de toda metafísica, jamás impugnando directamente las ideas cristianas para evitar que recayese sobre la obra alguna prohibición, porque el rey lo metía dentro de la cárcel a veces a estos que escribían, a veces se demoraba un año, luego salían de la cárcel y seguían con la obra, pero sí insinuando las ideas contrarias, mucho más inteligente esto, no decía Dios no existe, insinuaba las ideas contrarias. No podría decirse que a lo mejor puede hacerse una sociedad sin Dios, es decir, no decía Dios no existe, era muy hábil para que se lo tragara mucha gente todas estas enseñanzas. Presentando las verdades religiosas de un modo insuficiente o ridículo también, un misterio, y muestra lo ridículo, pero suavemente, sin criticarlo abiertamente, poniendo objeciones a la doctrina tradicional sin refutarlas de manera convincente. Pone la objeción, o no la refuta, o la refuta, pero de manera que nadie la va a convencer, ya queda fuerte la objeción. Lo refuta para que parezca ciertamente algo objetivo, pero no lo es. El error no debía jamás encontrarse de manera explícita, sino que había de esconderse con especial astucia en los diversos artículos. La religión debería aparecer respetada e incluso defendida cuando realmente era cuestionada, o sea, ser una defensa que no convencía a nadie, o una defensa vacía, hueca completamente. Algunas veces podría creerse que la objeción era refutada, cuando en realidad se la hacía más peligrosa todavía que como era al principio. Por lo demás, varios de los colaboradores de Diderot y de D'Alembert no eran personas de cuya religión se pudiese sospechar. Eran personas religiosas, como dije, a veces sacerdotes, buenos sacerdotes, que se llamaron también a eso. Entonces fueron los principales recursos a que recurrieron los autores de la obra. El primero fue el arte de insinuar el error o la impiedad en artículos donde naturalmente eso no podía esperarse, de ninguna manera podía esperarse una cosa semejante. Por ejemplo,
en la narración de hechos históricos, en problemas de química, física o geografía, al parecer tan alejados de los temas trascendentes. El segundo era el arte de los envíos a otros temas. Por ejemplo, remitían al lector a otros artículos completamente diversos. Acababan el tratamiento del tema, según la letra del diccionario, y al acabar decía Confert, mire usted tal cosa. Y ahí liquidaban lo que decían antes, con remitos, digamos, que hacían. Los Confert, que se dice en latín, ¿no? Que se pone a pie de página, Confert, tal tema, tal título. Para ello bastaba poner al fin del artículo, entonces tratado religiosamente, un Confert artículo prejuicio. O sea, se había tratado de algo religioso y se ponía mire prejuicio. En el prejuicio decía que las cosas religiosas muchas veces eran prejuicios, etc. O sea, borraba con el codo lo que había dicho con la mano. O superstición, dice mire superstición. O miren fanatismo. Y ahí daban con todo. Allí se matizaba lo anteriormente dicho, lo digo irónicamente, no se matizaba, pero matices era destructor de lo que se había dicho. Cuando se trataba de la existencia de Dios, por ejemplo, de la libertad, de la espiritualidad del alma, se lo hacía de manera más o menos aceptable para un católico, pero las ulteriores referencias a los artículos demostración o corrupción borraban lo que previamente se había escrito. En el artículo Dios, por ejemplo, uno leía, tomaba Dios, y veía las 5 pruebas de Santo Tomás, por ejemplo, para probar la existencia de Dios, ideas sanas y la demostración filosófica de su existencia. Pero al terminar el artículo, el lector era invitado a ir a otro artículo cerquita, porque estaba cerca de Dios, demostración, se llamaba el artículo, y allí desaparece lo que se había encontrado en las anteriores pruebas. En ese lugar se dice que todas las demostraciones directas suponen la idea de infinito y que esta idea no es muy clara, ni para los físicos, ni para los metafísicos, lo que echa por tierra toda la confianza que el lector había atribuido a las pruebas anteriormente dadas de la existencia de Dios. Como ven, es una cosa muy hábil realmente, muy inteligente. Si el lector va a los artículos enciclopedia o epicureísmo, en el uno se le dirá que no hay ningún ser en la naturaleza que se pueda llamar primero o último. O sea, no hay un creador ni último, que un juez. No hay nada. Y una máquina infinita tomará el lugar de la divinidad. En vez de hablar de Dios, habla de una máquina infinita. En el otro artículo, el átomo ocupará el lugar de Dios. Será, dice, la primera causa de todo, porque todo es, y por lo tanto todo es activo, es lo único inalterable, lo único eterno, lo único inmutable. Bien, así entonces se fue preparando este libro tan importante que tanto influyó en los prolegómenos de la Revolución. Como puede verse, se prefirió la labor de Zappa a la confrontación descubierta para eludir la censura oficial. Así con eso entonces iba pasando. A veces se demoraba, como digo, un año un libro, pero luego se retomaba un tomo y otro, hasta que sacaron todos los tomos. D'Alembert se refirió a esta especie de semiataques, como él lo llamaba, semiataques. No era ataque frontal, Dios no existe, no, semiataques. Semiataques, esta clase de guerra sorda que resulta ser la más prudente, dice él, cuando se vive en vastas regiones en las que domina el error. Pero el anticristianismo de la enciclopedia aparece en cada página. Hubiera sido interesante, pero no tenemos tiempo, de tomar algún artículo y leerlo completo de esta enciclopedia. Bueno, esto sería lo que quería decir de la revolución cultural. Como ven, fue tan importante para la revolución sangrienta. Fue el preludio, como dice el mismo Gramsci, que nombré antes,
cuando Napoleón con sus tropas invadió Europa y llegó hasta Rusia por un lado y a España por el otro, dice, delante de los ejércitos de Napoleón, de la bayoneta del ejército de Napoleón, iban multitud de opúsculos, de folletos y de Voltaire y burlas, etcétera, que prepararon el campo a la destrucción de esos países y le permitieron a Napoleón, eso decimos nosotros, ¿no? Y le permitieron a Napoleón el entrar. ¿Sabe usted que Napoleón, yo por lo menos pensé que a alguno no le gusta esta idea, pero Napoleón llevó el ideario revolucionario, aunque él parecía un emperador que no tenía nada que ver con la democracia, el liberalismo, etc., pero en el fondo él dijo en cierta ocasión, yo soy la revolución. Así como Luis XIV decía, yo soy el Estado, soy yo, él decía, la revolución soy yo. Él quería encarnar, aunque bajo la forma imperial, quería encarnar el ideario de la revolución, que con sus tropas expandió por toda España incluida, y llevó al desastre Fernando VII, etcétera, y puso de rey de España llamado Pepe Botella, saben ustedes, porque tenía fama de tomista en otro sentido, ¿no es cierto? Y parece que no era así, pobre, le hicieron esa fama, pero era rey nuestro. Pepe Botella fue rey de todo el continente, de toda Hispanoamérica, por 2 o 3 años fue nuestro presidente, bueno, el ideario de la Revolución Francesa entró en España fuertemente con los ejércitos napoleónicos, hasta entró también la vehemencia, ¿no? Porque destruían iglesias, etc. Yo me acuerdo que visitando España, a veces un guía decía, ¿por qué está rota esa imagen? Dice, fue la francesada, lo llamaban, como una cosa, como diciendo, la invasión francesa fue como una cosa bárbara, una francesada. Así como en Francia, probablemente, que en Francia, en Notre Dame también hay varias torres, estatuas, digo, de la fachada sin cabeza, y era la Revolución Francesa, tiraban una soga y con caballos y con medios mecánicos tiraban hasta que la cabeza caía y decapitaban a los santos. Esto ya sería la parte más loca de la revolución. Lo que he hablado es la parte más cuerda, entre comillas, pero más peligrosa, hecha con mucha inteligencia. Bueno, yo quería exponer esta idea, ¿no?, de lo que es una revolución cultural, que forma el contenido del primer tomo, mucho más amplio, claro, porque son 300, casi 400 páginas, donde yo explicar, pero me parece tan importante. Entonces, todo el mundo de la Revolución Francesa ya cree que Danton, Robespierre y el terror y eso está bien, eso es, pero es la parte casi menos grave. Más grave fue esta, porque cambió el modo de pensar de los franceses. Y esto es lo que digo, como dice Gramsci, que es lo que hay que hacer ahora. Hay que cambiar el modo de la gente de pensar, y es lo que se está haciendo. La política de los últimos tiempos, acá y en muchos países de Europa, es esa. Desde Alfonsín para acá, todos los encargados de cultura menos uno, que lo conozco, Castiglione de Dios, que se distrajo Menem y lo puso él ahí. Los demás en general, Teatro San Martín de Buenos Aires, todos siguen esta línea. Algunos no sabrán quién es Gramsci y nada, pero la línea es esta, es cambio de modo de pensar de la gente. Bueno, y con esto terminé, más o menos, así que ahora, ¿cómo era? ¿Alguna pregunta o no sé? Sí, ¿no? Así era. Sí, yo pienso que sí, ya no exactamente, porque los salones así de aristócratas, eso no se da el ambiente
de nobleza de aquel tiempo, es otro estilo de la sociedad actual, pero sí me parece que, yo pienso que junto a la educación oficial, aún católica en muchos casos, no sé de esta diócesis, no hay una formación muy buena. Yo ahora confío mucho más en formación de grupos, en familias, donde se pueda dar la buena doctrina, por ejemplo, leyendo un libro común, luego comentándolo, de modo que se vayan formando. Argentina es un país muy extraño, que en medio de todos los desastres que están pasando, se logran, ustedes también aquí son testigos de eso, reuniones de jóvenes. Hace poco terminó una en Paraná, había 570 universitarios, poca gente capaz de reunir esos 3 días, donde se le daban conferencias, había ese trato de admiración, a veces no merecida, de los chicos a los oradores, esa admiración que es ennoblecedora para el muchacho, la chica que asiste a estas cosas, y eso es formativo, eso es hacer una revolución cultural. No hace mucho, Marcos Aguinis, que era muy cercano a Alfonsín, fue encargado por Alfonsín de organizar, no sé qué, una cosa que llamaba así como educación popular, o no sé, esa universidad en la calle, no sé cómo se llama, una educación fuera de las instituciones, más llegando a la gente común. Entonces le pidió a un conocido mío que le hiciera un video sobre ese tema. Entonces este muchacho, que luego me lo cuenta a mí, le pregunta, pero dígame qué finalidad tiene, porque así yo puedo imaginar el video. Le contesto, mire, nosotros, hablando del gobierno, tenemos ocupada la educación general, o sea, toda la educación oficial. Lo único que nos escapa son pequeños grupos de jóvenes que se reúnen en casas de familia, generalmente bajo la dirección de un sacerdote o de un laico culto, no sé qué lenguaje habrá usado. Eso es el peligro, lo que nos queda por eliminar. Claro que es muy difícil eliminar porque es una cosa privada, en casa de familia, pero yo digo, esto nos dice la conveniencia de formar grupos de jóvenes, sobre todo, con alguno que sepa más, y crear como islotes de resistencia. Eso yo creo que hasta que un día se pueda, a lo mejor, si Dios quiere, que esos islotes se hagan archipiélago, se junten todos los islotes. Ese archipiélago es eso, un conjunto de islas, llegar a una especie de archipiélago que pueda ser fuerte. Yo, estando por Europa varias veces que he estado, España, recorrí 20 o 30 ciudades dando conferencias y cosas, me impresionaba muchísimo que no hubiera jóvenes en la conferencia. Había todos mayores de 50 años, no podía creer. Hasta que encontré en Salamanca un grupito de jóvenes, estaba hablando con un amigo mío que iba conmigo, era de atardecer, yo ya lo conozco muchos amigos, sé lo que iba a decir un argentino, Antonio Caponete, que iba conmigo. Bueno, entonces yo salí del salón y me fui a pasear por Salamanca de noche, es un espectáculo fantástico. Cuando vuelvo, me extrañaba, porque en esa conferencia había 10 chicos de 20 años. Pero nunca había visto ningún joven, ni para él ni para mí. Los temas que tratábamos no eran temas abstrusos, eran temas de actualidad. Entonces, después de eso, nos sentamos a cenar. Y yo me senté junto al que dirigía ese grupo, para ver quiénes eran estos marcianos. Rarísimo que le interese algún tema cultural. La respuesta que me dio fue siniestra, fue terrible, más triste que ver a esos chicos. Mire, padre, estos muchachos son de una barra brava, de otro nombre tiene en España, pero la idea era esa. De modo que cuando hay un partido de fútbol entre Barcelona y el Real Madrid, por ejemplo, los del Real Madrid gritan ¡Viva España!, levantan la bandera de España, insultan a Barcelona, separatistas de no sé cuánto y no sé qué. Yo entonces, y cosa que está prohibida en España, decir Viva España, levantar la bandera de España, ya, he visto en las paredes de España igual P, ¿no? Es así, escritas grandes, letreros, sí, autoinsulta como nación. Bueno, decir eso entonces en un acto público, gritar eso, era subversivo, vamos a decir entre comillas, ¿no? ¿Qué hago yo? Dice, los tomo a estos chicos por ese cordón umbilical de patriotismo instintivo mínimo, para llevarlos al patriotismo integral y al catolicismo. Me decía,
Y le digo, ¿cómo hacía eso? Y los reúno cada 15 días y les hablo. Les hablo 15 minutos, que es la capacidad mental de escuchar que tienen estos chicos. No, le digo, no exageres, si esto estuvieron yo a la conferencia. No, para usted porque se salió. Pero a los 15 minutos de estar hablando, porque estos se levantaron al baño, ¿sabes? Porque no podían fumar un cigarrillo, no aguantaban más. No hay capacidad mental. Yo pensé, esto es el resultado de 1 millón de muertos. Y de todos los movimientos de juventudes que ha habido en España, me quedé nada. En cambio, en Argentina, eso se lo. Estuve en Roma hace poco. Un intelectual me invitó a hablar a un grupo de 15 universitarios. Le hablé de la teología y la historia, que me gusta. Y después le conté lo de Argentina, y dice, no lo puede ser. Aquí esto es impensable en Argentina. Digo, en Italia. Y lo mismo me decía en España, es impensable. O sea que es una cosa interesante en nuestra patria. Por eso digo, pequeños grupos de formación más permanentes, semanales o quincenales. Después, estos congresos de 3-4 días. Bueno, no hay instituciones, pero eso va a surgir de alguna manera. Eso es una opinión mía, pero puedo estar equivocado, no se la digo. Me interesa. ¿Alguna otra pregunta? Yo le quería preguntar, creo que hizo referencia, pero a lo mejor puedo decir alguna palabrita más sobre el historicismo, que está muy vinculado con esto que usted explicaba en la concepción de los iluministas. Claro, sí. Claro, el historicismo es la exaltación de la historia, que la historia depende de la historia de cada época, o sea, una época histórica tiene una cosmovisión, otra tiene otra cosmovisión, o sea, cada uno hace su historia, empieza en ese momento, digamos, porque la Revolución Francesa tuvo clara idea historicista, por ejemplo, ellos entendían que como dije antes, no era un golpe militar, así nomás que puede un golpe de Estado, sino que era lo que iba a poner cabeza abajo a la sociedad. Y por eso, por ejemplo, crearon el nuevo modo de numerar los años. O sea, ellos no podían aceptar que estuviéramos en el año 1789, por ejemplo, no podían aceptar, sino que estábamos porque no aceptaban a Jesucristo como Dios, como fundador de una edad, digamos. Entonces estaban en el año 1, 1793 creo que fue el año 1, 92, después 2, año 3, todo era así, ¿no? Entonces como historicismo, cada es un punto aparte, otra se rompe la historia tradicional, no hay una continuidad histórica, sino que la aceptación del historicismo. Y Gramsci dice que una de las ideas principales del comunismo es el historicismo. Empezamos una era nueva, dice él, el imanentismo y el historicismo son las dos características más importantes del marxismo. Entonces tomó esa idea él de la... Sí. Bueno, no sé. La asistencia y todo antes de que llegue el padre, sería lo ideal porque el padre regresa mañana, o sea que tenemos que empezar en horario para poder aprovechar bien el tiempo. Muchas gracias, Manuel. ¿Cuál era el libro que tenía recién? La Revolución Francesa.